la ley de derecho de autor tiene una importancia fundamental. Los principios fundamentales del derecho de autor aparecen igualmente esbozados en la ley, y al mismo tiempo los derechos que se le atribuyen a los creadores de este tipo de obras, y al mismo tiempo el tiempo que duran estos derechos y la forma en la cual los mismos son transmitidos. Vamos a encontrar que la ley está vertebrada a partir de una serie de principios que se aplican a los autores y a titulares de derechos de obras literarias expresadas en formas de libros. El primero de ellos es que el derecho de autor es un derecho inmanente que nace con la creación de la obra y es independiente del soporte material que contiene la misma. Esto quiere decir que no necesariamente el hecho de que yo sea el propietario, el que yo haya comprado un libro en una librería, implique que yo tenga los derechos patrimoniales, que yo sea titular de los derechos sobre esa obra que yo he comprado. Se trata de dos derechos independientes, uno el derecho de propiedad y otro el derecho de autor, y es un derecho que nace desde el momento en que el creador da forma, gesta la obra. Y esto implica que, siendo un derecho inmanente, o sea, que nace con la creación de la obra, el depósito legal y el registro, como formalidades que plantea la ley para dar mayor publicidad a los derechos de esos autores y titulares, no sean obligatorios. Son, en el caso del registro facultativo, en el caso del depósito legal sí es obligatorio, pero el incumplimiento de esas formalidades no implica el que se pueda gozar o ejercer los derechos atribuidos por la ley. Se plantea al mismo tiempo, y en esto nos acercamos al derecho del trabajo, una presunción de autoría respecto de la persona cuyo nombre, iniciales, seudónimos aparezcan en la obra, hasta prueba en contrario. En un proceso judicial, en caso de que un autor de una obra, en caso por ejemplo de una reproducción autorizada de una acción de piratería, el autor no tendría que probar, no tendría que establecer que es el autor de la misma, porque la sola mención de su nombre en la obra establece a su favor una presunción que debería ser destruida por la parte contraria. La autoría solamente se reconoce respecto de la persona física. Este es el cuarto principio. No obstante, las personas morales, las personas jurídicas, el Estado, podrían ejercer el derecho de autor como titulares derivados, pero siempre la titularidad originaria va a recaer en personas físicas. Y dado que la creación de la obra adquiere una forma, el revolotear de las ideas adquiere una forma manifiesta de expresión, el derecho de autor protege la forma en la cual las ideas son expresadas en la obra literaria, pero no las ideas en sí. Una novela puede partir de una idea preexistente y ser seguida de una novela que parte también de la misma idea, pero por ello no se puede establecer que una sea un plagio de otra, porque en derecho de autor las ideas no están protegidas, sino la forma de expresión en que cada autor desarrolla esas ideas. El derecho de autor, visto estos principios constitutivos, debemos decir que es prácticamente una moneda de dos caras. Se desdobla en dos contenidos: un contenido moral que liga al autor con su obra en un plano afectivo, sentimental, y un plano patrimonial, económico, que permite la explotación de la obra y generar beneficios a partir de la misma. El contenido moral es perpetuo, inalienable, imprescriptible y irrenunciable, y tiene varias facultades que permiten al autor la protección de la obra. Una primera es el derecho de paternidad. Todo autor tiene derecho a ser reconocido como el creador de determinada obra literaria, a hacer valer que su nombre figure en los ejemplares de la misma
y que en todo acto de comunicación pública de ella se haga mención de su titularidad, de su autoría. El derecho de integridad es la segunda facultad reconocida de los autores de obras literarias y es la que permite a que el autor se oponga a toda deformación, mutilación, transformación que implique la deformación de su creación, siempre y cuando esos actos vayan en detrimento de la pérdida del mérito literario, académico de su creación. Y cuando concurran esas circunstancias, el autor podría reclamar daños y perjuicios por la afectación que ha tenido. Igualmente, todo creador tiene derecho a establecer cuándo divulga su obra, en qué momento, bajo qué formato lo hace, si lo hace por sí o a través de terceros, y al mismo tiempo puede decidir que su obra se va a mantener inédita durante el resto de su vida y que sean sus herederos, sus hijos o su cónyuge superviviente, la que ponga a disposición del público la obra que creó en determinado momento. De estas facultades del contenido patrimonial del derecho, perdón, del contenido moral del derecho, el derecho de divulgación y el derecho al inédito terminan con la persona del autor. Ya no son traspasadas a sus herederos, pero sí son traspasadas a los herederos los derechos de paternidad y de integridad que pueden ser ejercidos por el cónyuge supérstite y los herederos. Y a falta de herederos legales, la ley establece que el Estado, a través de la Oficina de Derechos de Autor, es la que debe velar por la garantía de estos derechos. Y de aquí podemos establecer que, siendo un derecho irrenunciable, aun cuando el autor pueda negociar con terceras personas el contenido económico, el contenido patrimonial de su derecho, esos atributos de orden moral no los pierde nunca. El derecho a ser reconocido como autor y el derecho a preservar la integridad de su obra permanecen junto a él durante toda su vida y sus herederos pueden al mismo tiempo ejercer esas facultades en su nombre ya fallecido. El contenido patrimonial del derecho, a diferencia del derecho moral, tiene carácter exclusivo, es disponible, tiene un tiempo de duración establecido y al mismo tiempo es renunciable a través de diversas formas. Y la exclusividad implica que solo el autor o sus herederos, en caso de que así resulte, es el que tiene la facultad exclusiva de determinar la autorización o la prohibición de todo acto que implique la explotación de su obra. Y siendo un derecho exclusivo, una atribución personalísima, el autor es el único que tiene esta facultad de decisión sobre su creación y la ley erige en consecuencia la ilicitud de todo acto de reproducción, comunicación pública, distribución de la obra que no cuente con su autorización previa y expresa. Y esta es la base, en consecuencia, de la responsabilidad civil o la responsabilidad penal de toda persona que explote una obra sin consentimiento del autor. Este contenido patrimonial del derecho implica que el autor tiene la facultad decisoria de la reproducción de la obra. En cuántos ejemplares se va a reproducir, si se va a reproducir en formato de libro, si se va a reproducir en libro impreso, si se va a reproducir en tapa dura o en tapa blanda, si se va a reproducir a través de los medios digitales, de transformar la obra a través de su traducción, del inglés al español, del italiano al francés, el derecho de inclusión en una obra audiovisual, el derecho de distribución. El autor decidirá si la vende, si la regala, si la alquila, si la presta. Y también el derecho a comunicarla públicamente a través de cualquier medio o procedimiento conocido por conocerse, incluyendo su puesta a disposición a través de Internet.